Bienvenidos a Economies and Juris, a la Casa del Derecho. Hoy recibimos a Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, CENAFE, quien dirigió una denuncia por el famoso beso a Jenny Hermoso por parte de Luis Rubiales ante la Fiscalía y ante el Consejo Superior de Deportes. Bienvenido a Economies and Juris, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros. El pasado 21 de febrero de 2025 manifestó en este medio de comunicación, en Economies and Juris, y cito textualmente: la condena a Rubiales por agresión sexual es ejemplarizante. ¿Considera justa la condena a Luis Rubiales? Sí, dado la entidad que tuvo el hecho propiamente dicho, no la repercusión que fue mayor, pero el hecho de que fuera un beso en la boca no consentido, pues yo creo que es justa y ejemplarizante, porque considero también, y soy el denunciante, que Luis Rubiales, por muy enemigo que sea mío en los juzgados, creo que por esto no debe entrar en prisión. ¿Vale? Por otras cosas sí, pero por esto no. Por tanto, la considero ejemplarizante. Tampoco creía en la denuncia, que yo no denuncié, de ecuaciones, porque no creo que hubiera entidad jurídica suficiente para que existiera un delito de ecuaciones, siendo reprobable los WhatsApps, las presiones que recibió Jenny Hermoso, pero no llega a pasar el límite de esa violencia e intimidación para que sean unas ecuaciones, ¿no? Por tanto, sí, me reafirmo que para mí ha sido ejemplarizante, pero veo por los hechos que no ha dejado contento a ninguna de las partes, ni a la víctima, Jenny Hermoso, ni a la Fiscalía, ni al propio Rubiales, ¿no? ¿Usted considera, por tanto, que no hubo consentimiento en ese beso? Eso es su tesis también, obviamente, la de esta sentencia. En cambio, unas horas después de que se produjera el hecho delictivo, así lo declararon los tribunales, se filtró a la prensa vídeos donde Jenny Hermoso compartía con sus compañeras en el avión un vídeo donde no daba la sensación precisamente de que fuera objeto de una agresión sexual. Ella hablaba en un tono jocoso, ¿no? Entre risas con sus compañeras, narraba lo sucedido con Luis Rubiales. ¿Qué opina de este vídeo? Bueno, desde el punto de vista del espectador, pues resultar chocante, ¿no? Desde el punto de vista jurídico es irrelevante. Eso es una jurisprudencia antigua. La jurisprudencia actual, además hay un caso concreto casi idéntico de una sentencia del Supremo del 2024 en el que dice que el comportamiento de la víctima después de la agresión sexual es irrelevante, ¿no? Es decir, se centra única y exclusivamente desde la ley sí o sí en el consentimiento. Es decir, que lo que haga la víctima después de esa agresión sexual es irrelevante penalmente y jurídicamente de acuerdo a la última jurisprudencia, ¿no? Por tanto, que además, si a eso le añade que evidentemente se produce en un ámbito festivo de nada más y nada menos de haber ganado un mundial, pues evidentemente pues que nadie espere que Jenny Hermoso tuviera aquí a llorar a los vestuarios. Bueno, pues no invalida una cosa con la otra. Se produjo una agresión sexual de menor identidad a la que estamos acostumbrados, pero una agresión sexual. Hablamos de justicia que imparten los tribunales de justicia, justicia con J mayúscula, y su particular y genuino sentido de la justicia en minúscula, ¿no? Su orientación acerca de la justicia le hace entender que esa sentencia es justa, valga la redundancia, y que realmente se produjo una agresión sexual contra Jenny Hermoso. Sí, me parece justa, porque tampoco me hubiera parecido justa si le hubieran echado una pena de prisión o hubieran estado en prisión, porque evidentemente siendo reprobable el hecho de que te den un beso en la boca no consentido y que sea un superior a ti, es decir, tu jefe, tu presidente de la Federación Española de Fútbol, pero creo que también no reúne la entidad suficiente como pudiera ser otro tipo de agresiones sexuales más fuertes, ¿no? Como pues, violaciones o relaciones sexuales no consentidas, ¿no? Un beso en la boca es una agresión sexual, según la última jurisprudencia. Bien, un beso en la boca sería agresión sexual. Hace relativamente poco vimos en un partido de fútbol como la futbolista Mapi León del Barcelona tocaba los genitales de otra futbolista, Daniela Caracas, ¿no? Hablábamos de Sí. agresión sexual por un beso no consentido. Aquí, en cambio, entra en juego algo que sí es netamente sexual, puesto que el tocamiento se produce en la zona genital de la víctima, ¿no? También en este me caso, manifesté en ese sentido. Usted se manifestó, a eso iba precisamente Miguel Ángel en la red social X, dijo que estaba en la obligación, abro comillas y cierro comillas, de pronunciarse sobre el tocamiento entre Mapi León y Daniela Caracas, pero en cambio no se ha denunciado, no lo han denunciado ante la Fiscalía, ¿no? Ni ante el Consejo Superior de Deportes. Sí, ¿Por qué? bueno, me pronuncié, evidentemente, y claro, sí, soy el denunciante de la agresión sexual que tuvo Jenny Hermoso, también me tengo que pronunciar, me parece una agresión sexual.
Pero como la víctima no se ha pronunciado, yo no puedo denunciar. ¿Por qué? Porque yo creo que tocó los genitales. La supuesta agresora dice que la tocó el muslo. Las imágenes se ve claramente que puede ser los genitales o que puede ser el muslo. Como la víctima no ha dicho, ni el español ha dicho si efectivamente toca los genitales, yo no puedo denunciar. Lo que yo sí veo con el Jenny Hermoso, que sí vi el beso en la boca. Entonces sí puedo denunciar. Pero en este caso, yo no puedo denunciar algo que no estoy seguro porque las imágenes no se contempla que sea específicamente los genitales. Yo creo que son los genitales, pero no, las imágenes no dejan claro. Y además cuando la presunta agresora está diciendo que ha tocado el muslo. Entonces, si hubiera unas imágenes donde se viera claramente que se toca los genitales de la jugadora, o la jugadora, la víctima, dijera, me ha tocado los genitales, yo ponía la denuncia. Pero, en cambio, sí sabemos que si no llega a ser por la denuncia que CENAFE hace ante la Fiscalía y ante el Consejo Superior de Deportes... Bueno, CENAFE no, yo, como persona física. Como persona física, usted, presidente de CENAFE, no se hubiera abierto esta investigación contra Luis Rubiales. Por tanto, tampoco tendría por qué haber sucedido de la misma manera en el caso de esta jugadora, ¿no? De Mapi León. En el sentido de que si Jenny Hermoso no tenía o no hubiera iniciado este procedimiento, usted lo hizo, usted propició, como persona jurídica que se investigara a Luis Rubiales, también podría haberlo hecho con el caso de Mapi León, ¿no? Ya, pero yo no puedo asegurar que eso sea un delito. Yo estoy en obligación de denunciar cuando presencie un delito, yo y tú y cualquier persona que viva en España, pero es que yo no puedo asegurar que sea un delito. Es decir, ¿por qué? Porque la imagen no demuestra que le haya tocado los genitales. Y tampoco soy... Hay una de experto en lectura de labios, ¿no? Cuando dicen que le dijo una cosa y no... Es decir, tampoco veo... Entonces, claro, yo cuando pongo una denuncia, y he puesto a Rubiales, a Piqué, a Ángel María Villar, a Rocha... Pongo porque tengo todas las garantías de que... ¿Por qué? Porque si no es una denuncia falsa. Entonces yo no puedo denunciar a Mapi León sin tener las pruebas o sin tener una declaración de la víctima diciendo me ha tocado los genitales. Entonces, ese es un poco por lo que no denuncio, no por otra cosa. No tengo ningún problema, hubiera tenido ningún problema en denunciar a la Fiscalía lo mismo. Usted concluye, también lo ha visto la ciudadanía, que en el caso de Luis Rubiales existen pruebas para determinar que es una agresión sexual, mientras que en el caso de Mapi León no. Salvo que la víctima corrobore que le tocó los genitales, con esas imágenes, pues sí, parece ser que toca genitales, pero también puedes interpretar que le toca el muslo, como dice la presunta agresora. Por tanto, en el segundo caso, el de Mapi León, está sujeto a una interpretación que no nos puede llevar a concluir que existe una agresión sexual, mientras que en el caso de Luis Rubiales, según su tesis, era evidente. Sí, sucedió eso. Así es. ¿Considera que ha habido presión mediática para orientar esta sentencia, la sentencia de la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales? No, ha habido presión mediática en el inicio, porque es que yo me tiré como 4 días, yo denuncié la misma noche, Es decir, yo no esperé a que los políticos se pronunciaran. Es decir, acabó el partido y yo presenté por vía telemática a las 2 horas de acabar el partido la denuncia en CSD y por email la denuncia en Fiscalía. Es decir, yo no esperé. Luego, posteriormente, todos los políticos, desde Yolanda Díaz, presidente de gobierno, todos se pronunciaron. Y mucha gente decían que no era agresión sexual. Mucha gente. Yo defendía que sí era agresión sexual porque conocía la nueva ley del sí es sí y los precedentes judiciales últimos, ¿no? Por tanto, lo tuve claro. Entonces, sí hubo presión mediática. Sobre todo hubo presión mediática para que ratificara mi denuncia a Jenny Hermoso. Porque te digo una cosa, y lo digo claramente. Si yo no interpongo la denuncia a Fiscalía, Jennifer Hermoso no denuncia. Muchos medios de comunicación han dicho... Durante este juicio mediático, la denunciante, Jennifer Hermoso, la denunciante. No, la denunciante no es Jennifer Hermoso. El denunciante es Miguel Galán. Jennifer Hermoso, como no puede ser de otra manera, es la que tiene que ratificar la denuncia que pongo yo porque es la víctima. Y así lo dice el Código Penal, ¿no? Entonces, en ese proceso sí hubo presión de los políticos y de toda ella para que ratificara la denuncia. Fue una semana de presión, y lo sé, porque... tenemos amigos en común. Él habla de presión mediática porque, como usted acaba de decir, justo al acontecer la agresión sexual o la supuesta agresión, decimos supuesta porque, aunque era una instancia superior en la que corroborar la sentencia de la Audiencia Nacional, había medios de comunicación, como La Sexta, por ejemplo, donde dibujaban ese hecho como algo fortuito, gracioso y una anécdota simpática. Y en cambio, 24, 48 horas después era algo criminal, ¿no? Claro. Ese cambio editorial a la hora de abordar el hecho
¿A qué cree que se debe? A la falta de formación jurídica y de estar actualmente familiarizado con las sentencias últimas, ¿no? La jurisprudencia en torno al tema de los besos no consentidos, ¿no? Yo, como sí estaba familiarizado por cosas que no vienen a cuenta ahora, pero que estoy estudiando Derecho, pues evidentemente sí lo sabía. Cuando ellos vieron, sí, no fue solo la sexta, hubo mami con acción que se lo tomaron a coña, a broma. ¿Me entiendes? Las propias jugadoras, sus compañeras en el autobús, pues se lo tomaron a coña, a broma. ¿Me entiendes? Digamos que el impulso humano fue tomarlo a broma, Sí. mientras que la ley parece ser que es la que ha de condicionar el cómo de forma humana afrontamos un hecho supuestamente Claro. delictivo, ¿no? Es decir, para usted, su tesis es que la ley es lo que tiene que bifurcar nuestra forma de orientar la realidad y hacernos sentir eso como algo grave Claro. y no como algo simpático. Claro, porque además te digo una cosa, la clave de todo esto es el no consentimiento. Porque desde que la víctima manifestó que no fue consentido, pues ya no es broma. Si la víctima llega a decir, nada, que Rubiales es mi colega y yo con el presidente de la Federación Española de Fútbol, pues nos damos pico. ¿Me entiende? Pues entonces, sí. Y dirá usted o los televidentes, ¿y usted si denunció la misma noche, cómo sabía si había consentimiento o no? Pues ahí es donde entra en juego de que tenemos amigas comunes que me manifestaron que no había consentimiento. Si no, yo tampoco pongo la denuncia, porque si pongo la denuncia y luego al día siguiente dice que ha sido un acto consentido, pues quedo yo con el culo al aire. ¿Ha habido algún tipo de amigo o amiga en común que apelara también al caso de Mapi León acerca de si era o no una agresión? No, en este caso no tengo amigas en común. Vale, apelaba usted a la última jurisprudencia que se sentó después de la aprobación de la ley del solo sí es sí. En el 2024. Usted nos decía entre bastidores que es ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico de formación, gracias, y que actualmente está estudiando Derecho, además de aceptar la ley como parte del poder material, ¿no? Sí. La parte de reglamentar la conducta humana, usted tendrá un sentido crítico, ¿no? A la hora de asimilar esas leyes que se van aprobando, ¿no? ¿Qué opina de la ley del solo sí es sí? ¿Qué opina del cambio, de la modificación en los tipos penales de la ley del solo sí es sí? Yo creo que hemos ido a peor, es evidente, ¿no? Es evidente una ley que no ha dejado contento a nadie, donde pues ha propiciado, además legalmente, ¿no? Que ha sido la rebaja de condena a violadores y que no hay que echar culpa a esos violadores, es decir, la ley la han hecho y entonces se acogen a eso, ¿no? Y me parece una ley que, sobre todo, la nomenclatura, al haberla cambiado, pues la gente no lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú, como era anteriormente, dices, se condena a Rubiales por abuso sexual, pues lo entiendes, ¿no? Porque las palabras, pues claro, todo el mundo, la gente relaciona agresión sexual con una violación con penetración. Sin embargo, un abuso sexual, pues la gente lo relaciona pues, a un beso, o tocarte el culo, a tocarte una teta. La gente, cuando se engloba la agresión sexual, todo, la palabra, pues la gente no lo entiende. Oye, ¿pero cómo es una agresión sexual eso? Es decir, ¿me estás diciendo que esto es igual que una chica que la han violado por la calle? Claro, entonces eso es lo que había, ¿no? Es verdad que el Código Penal y la nueva ley, como ha aplicado el juez, contempla agresiones sexuales de menos entidad, y en ese caso es por lo que la ha sancionado a Rubiales, ¿no? Con una agresión sexual de menos entidad, pero no, la nomenclatura es la misma. Entonces habría que haber utilizado otro vocabulario, si no es abuso sexual, para determinadas agresiones sexuales que son de menos entidad. ¿Por qué? Para que la gente no confunda un beso en la boca o tocar el culo a un chico o a una chica sin su consentimiento con una violación previamente dicha. Por sintetizar, y corrígeme si me equivoco en la síntesis que voy a hacer de su postura, lo que quiere decirnos que la ley del solo sí es sí, lo que trata de endurecer semánticamente el término, de englobar lo que antes era un delito de abuso sexual en lo que ahora se denomina agresión sexual, pero en cambio parece que la tipología penal, el tipo penal que se aplica, el reproche penal que se aplica a una conducta a otra, no se endurece, sino que a veces es más laxo, ¿no? Lo que ha concluido en que muchos violadores salgan a la calle. ¿Qué opina de esta situación? Bueno, pues me parece que es una ley que no ha estado bien consensuada por juristas expertos y que se acomete un error gravísimo. ¿Cómo se puede lanzar una ley donde se cometa ese error de que se abra una ventana a posibles violadores a que se les rebaje la pena y muchísimo a que salgan de prisión? Sí, es como también este gobierno con Podemos cuando querían que las personas que habían hecho gestación subrogada en el extranjero fuera delito.
en este país. Y estaba en el borrador. Hasta que llegó a eso y alguien, claro, dijo, ¿pero qué estoy diciendo? Si una cosa que no es una cosa que en un país no es delito, no puede ser en otro país delito, está claro. Entonces, claro, en ese aspecto sorprendido de la poca formación jurídica de las personas políticas que han sacado esa ley, ¿no? Porque evidentemente es un fallo garrafal, ¿no? Miguel Ángel, ¿cree que se ha respetado la presunción de inocencia de Luis Rubiales en este procedimiento judicial? No. No se ha respetado la presunción de inocencia porque, pues como siempre ha habido juicio mediático y ha habido un juicio paralelo, evidentemente. Y es verdad que yo soy de los primeros que desde el primer día no decía ni supuesta agresión sexual, ni la digo ahora, yo digo agresión sexual. Sí, porque creo que es una agresión sexual, ¿no? Pero sí es verdad que los periodistas tienen que tener otra manera de dirigirse, ¿no? Y claro, entonces yo creo que sí que evidentemente pues ha sufrido Luis Rubiales el tema de que su presunción de inocencia pues no ha estado garantizada porque ha habido un juicio mediático y se la ha condenado antes de tiempo porque ha habido una presión muy por parte del sector de este gobierno, que era Podemos, ahora Sumar, pues que han relacionado todo este tema con el feminismo. A esto le añades de que Rubiales es un ser chulesco, que tiene un problema con su actitud con las mujeres, y yo lo puedo decir porque lo conozco de primera mano. Entonces, pues evidentemente se ha utilizado políticamente por parte del feminismo o de los políticos que quieren abanderar el feminismo. Y eso ha hecho un poco de daño al propio feminismo, ¿no? Porque evidentemente que Luis Rubiales sea un cafre, lo sabemos todos, los que hemos convivido con él y sabemos su actitud, ¿no? ¿Cuál es el móvil por el que usted presenta esta denuncia contra la Fiscalía y el Consejo Superior de Deportes? ¿Qué aspira a defender Miguel Ángel Galán con la presentación de la denuncia? Bueno, ¿Un bien jurídico? Lo primero que yo quiero defender es el bien jurídico, ¿no? De que la integridad sexual de Su motivación era la de defender la integridad sexual, en este caso de Jenny Hermoso. Claro, pero no puedo negar, porque sería un poco falso, que yo tengo una enemistad con Luis Rubiales de hace años. Yo soy denunciante en toda la corrupción que ha hecho con Piqué, en el caso de la Supercopa de España, y en muchas más otras cosas. Por tanto, evidentemente, hay un componente de enemistad con él, que no invalida la denuncia, por otro lado. Pero yo no te puedo decir ahora, porque es Populi, que yo tengo una enemistad manifiesta con Luis Rubiales. Usted y Luis Rubiales se conocen desde 16 años aproximadamente. Sí, tienen una enemistad manifiesta. Desde el punto de vista humano, el móvil o la motivación para presentar la denuncia ha sido la enemistad con Luis Rubiales. No, porque en el pasado ha puesto otras denuncias. Si yo no hubiera puesto denuncias, pues dices, vale, pero es que yo he puesto a Luis Rubiales muchas denuncias. ¿Usted cree que con la aprobación de la ley del solo sí es sí, con esta nueva batería de normas que aspiran a proteger la integridad sexual de las mujeres, precisamente se deja un hueco, se abre una ventana a que una rencilla personal o una enemistad manifiesta pueda ser aprovechada en los tribunales y acabe condenando a un hombre de una forma exagerada o sobredimensionada? No, porque eso te puede pasar con cualquier delito en la calle, ¿no? Sí, oye, pues imagínate que un vecino del cuarto se lleva fatal con el vecino del tercero, pero fatal, y el vecino del cuarto presencia una agresión sexual del vecino del tercero. Pues evidentemente mantiene una enemistad manifiesta con el vecino, pero puede denunciar perfectamente. No hay ningún... Cuando hay un delito que no está claro y hay una enemistad manifiesta, pues entonces el juzgado puede ver que hay rencillas personales por las que se presentan denuncias, ¿no? En este caso se da la coincidencia de que Miguel Galán tiene una enemistad manifiesta con Luis Rubiales, pero será también la condicionante que se produce el delito y que ha sido público ante millones de personas en el mundo por televisiones. Entonces, por tanto, no te invalida una cosa con la otra, ¿no? Miguel Ángel, ¿usted cree...? De hecho, perdona. Sí, claro. De hecho, la ley está bien porque, aunque soy el denunciante, no me dejan participar en el proceso, precisamente porque tengo rencillas personales. Usted apelaba a lo que han visto millones de telespectadores en su casa, entre el beso de Luis Rubiales y Jenny Hermoso. ¿Usted cree de verdad que lo que la gente vio en su casa fue una agresión sexual? La gente de a pie no vio una agresión sexual. La gente de a pie vio a un baboso pegándole un beso a una jugadora, cogiendo en brazos a saco de patatas a otra jugadora, agarrándose los testículos al lado de la reina, abrazando a la reina incumpliendo todos los protocolos. Vio a un cafre, pero no. Los juristas o la gente formada jurídicamente sí vio una agresión sexual.
Independientemente de la conducta de Luis Rubiales, usted la acaba de calificar como cafre, yo creo que él mismo ha reconocido que no fue apropiada. Una cosa es que sea inapropiada y otra cosa es que pueda ser objeto de un reproche jurídico, de un reproche penal, ¿no? En este caso, decía, hay una distancia entre lo que cree la gente de a pie denomina, es decir, gente que bueno, no tiene formación jurídica claro, o formación en derecho, y los que sí la tenemos, o supuestamente la tenemos, ¿no? Porque todos sabemos que el hecho de tener un título tampoco te acredita ni te da autoridad para leer la realidad. Sí, pero estas cosas muy específicas pero, sí. Claro, en este caso no es difícil de asimilar cuanto el derecho, en teoría, es la reglamentación de la conducta humana y tiene que haber una simetría entre lo que la gente interpreta, aun no sabiendo de derecho, con lo que la gente interpreta sabiendo de derecho, que hay una distancia enorme entre lo que se ha legislado y lo que la gente entiende Sí, a pie de calle, claro, que se puede tener una agresión sexual. Claro que hay una distancia porque esta ley, que ya hemos hablado de ella, pues está mal. Y entonces esa ley está mal, entonces no coincide la percepción. Si esa ley pusiera abuso sexual, pues la gente hubiera visto, oye, yo lo que he visto ahí es un abuso sexual, no una agresión sexual. Pero la gente sí eso lo puede, la gente de a pie, lo que pasó entre Rubiales y Lleno, sí lo puede considerar un abuso sexual. ¿Me entiendes? Es como si le hubiera dado una manotada en el culo, ¿no? Pues digo, oye, el café. ¿Me entiendes? Pero la gente sabe que eso está mal, ¿me entiendes? Y si no tiene reproche penal, que en este caso sí la tiene, lo que sí tiene es un reproche político. Y Luis Rubiales, si no es por el proceso penal, no dimite. Y si no es porque la FIFA le interesó en ese momento, porque la FIFA también ha sido la más corrupta del mundo, con Blatter y Platini, y con el propio Villar, si no es eso y se ve forzado, no dimite. De hecho, no dimitió. La famosa asamblea, no voy a dimitir. Yo ya lo sabía, lo dije. No os esperéis que dimita el viernes. Sí, que ha dicho que va a dimitir. Digo, no, os la va a jugar. Y así fue. No voy a dimitir. Por tanto, esa actitud, es decir, un presidente de una Federación Española de Fútbol, en un mundial, no solo no puede besar a una persona sin su consentimiento en la boca y menos una jugadora, sino que no puede hacer ese tipo de actitudes, como ya he dicho antes, de falta de protocolo con la reina, agarrarse los testículos en el palco o coger a las jugadoras en un saco de patatas por el campo de fútbol. Entonces, por tanto, en ese aspecto yo creo que hay un reproche penal y un reproche político. Volvamos a la cuestión jurídica, si le parece bien, Miguel Ángel, y centrémonos en lo que delimita que acabe o no siendo un delito de agresión sexual. Antes abuso sexual, ahora, como usted bien ha dicho, con la ley del suelo sí es sí, todo pasa a ser sumible bajo el tipo penal de agresión sexual, que es el consentimiento. Sí. ¿Usted cree firmemente que el beso de Jenny Hermoso no fue consentido? Firmemente. Firmemente, porque yo no he hablado con Jenny Hermoso, nunca. Miento, 4 días después me lo pusieron por teléfono, le dije que como estaba, tal, gracias por todo, tal, y 2 palabras. Pero no, entonces sé que no había consentimiento y es más, en el juicio ha quedado demostrado que no hubo consentimiento. Por tanto, si no hubo consentimiento, es que no hubo consentimiento. Por mucho que se haya llevado un perito de lectura de labios para decir que la jugadora dijo vale. En el supuesto de que hubiera existido ese vale, también puede ser un vicio, un consentimiento viciado, ¿me entiendes? Por la situación, por el escenario, por la clara subordinación que tenía Jennifer Hermoso a su jefe, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Entonces, de haberlo existido ese vale, me parecía también un consentimiento viciado, ¿me entiendes? De todo el juicio, una de las frases que dijo Jennifer Hermoso me pareció la más relevante, que dijo él a Jennifer Hermoso. Anda, no te preocupes, si a ti y a mí nos gusta lo mismo. Esa frase me parecía una ignominia a todas las personas lesbianas, ¿no? Porque esa frase fue como diciendo, como a ti te gustan las mujeres y a mí también, no es una agresión sexual. Pues eso es un poco este personaje lo que es. Que yo entiendo que haya sectores de la sociedad que no vean eso como una agresión sexual y que se ha cometido una injusticia con Luis Rubiales. Lo entiendo. Para mí no. Pienso que con la ley de ahora, además lo que se le ha aplicado correctamente, es decir, pues una multa, un reproche penal de la sociedad y del juzgado y punto. Que si hubiera habido prisión, y siendo yo el denunciante, sí me había parecido excesivo. Pero ese reproche penal sí ha tenido que tener constancia. Volvemos ahora al inicio de la entrevista, cuando le preguntaba, hacíamos la distinción entre justicia con la J mayúscula, ¿no? Justicia institucional por parte del Poder Judicial y la justicia con minúscula, otro particular sentido de la justicia, ¿no? Sí.
¿cree, y ya terminamos con esto la entrevista, que se ha impartido justicia con J minúscula? Es decir, ¿cree que ha sido justa la sentencia contra Luis Rubiales? Me parece que ha sido justa totalmente para ambas partes. Y que todas las partes, desde Fiscalía, la víctima y el denunciado, todos están confundidos en recurrirla. Porque No vayamos al tema institucional, por eso lo decía, justicia en minúscula, no en mayúscula. Sí. ¿Cree que ha sido justa desde el punto de vista humano esa sentencia sí, contra Luis Rubiales? ha sido justa porque ha habido un reproche penal, que es lo que se quiere, pero no ha habido prisión y no ha habido en ningún momento amenaza de que Rubiales pueda entrar en prisión por un beso a una persona no consentido. Por tanto, también se lanza un mensaje un poco peligroso, ¿no? Oye, pues empiece usted si eres jefe, empiece a dar besos a la boca a tus subordinados, que lo máximo que te puede pasar es una multa. Ojo con el mensaje también de esta sentencia. Oye, pues yo mañana te cojo a ti, te doy un beso en la boca, tú no me consientes que te dé beso en la boca, te vas a denunciarme y bueno, pues me va a caer una sentencia de una multa. Oye, pero si yo no he dado consentimiento. Bueno, pues esto es lo que está así, pero esto se tiene que desarrollar más, tiene que haber más jurisprudencia en ese sentido, pero yo creo que es justa lo que no me parece justa ha sido la indemnización. Parece poca indemnización. Es decir, tenía que haber habido más indemnización a la víctima. Hay quien opina, tampoco sabemos determinar ni poner el termómetro acerca de cómo valora la opinión pública este hecho punible, que interpretado desde el punto de vista contrario, que se sienta un precedente por el cual cualquier tipo de interacción con más o menos educación puede ser objeto de un reproche penal. Eso también puede llegar a ser peligroso para la sociedad, ¿no? Bueno, es que hay una nueva manera de comportarse en la vida, ¿no? No estamos en otros tiempos, ¿no? Entonces, es que yo soy empresario, como tú, y tengo empleados y empleadas, y yo no, y he tenido ambientes festivos, como una cena de Navidad, que se ha tomado una copita de más, y algunos empleados y empleadas son íntimos amigos míos, porque les he metido a trabajar conmigo, y yo cuando estoy en el trabajo o en un ambiente lúdico festivo del trabajo, no se me ocurre agarrar a nadie la cabeza y darle un beso o invadir su espacio personal, ¿me entiendes? Otra cosa es que esa empleada o ese empleado, fuera del horario laboral, nos hayamos ido a tomar una copa o algo porque queremos estar juntos, pero nada fuera, que tampoco lo hago, pero si lo hiciera, bueno, pues esto es otro escenario, ¿no? Pero es que en el caso de... Entonces, evidentemente, que es verdad que también está un poco desprotegido el hombre en este sentido, puede ser, ¿no? Pero yo ahí aplico, y ahora que tengo una hija, pues aplico un poco la discriminación positiva, pues que prefiero que sean duras las leyes y un poco porque evidentemente pues las violaciones y la violencia de género es una lacra de esta sociedad, que hay que acabar con ella y evidentemente pues hay que lanzar un mensaje a todos los jóvenes de que no se puede invadir el espacio personal de una persona, ni con besos en la boca, ni con besos en la cara, ni con nada. Yo procuro en ese aspecto tenerlo muy claro y además ya ahora mismo, es decir, pocos besos doy a las personas cuando me saludan, intento dar la mano a todo el mundo. Uh-huh. Por lo tanto, si la ley lo que está propiciando es que nadie se pueda dar un beso sino dar la mano porque se tiene miedo a las consecuencias lógicas de la propia ley, el efecto que se crea en la sociedad está siendo positivo o negativo. Vamos a ver, eso lo va a determinar si se rebaja el número de víctimas de violencia de género. Uh-huh. Si se rebaja el número de víctimas de violencia de género, pues la ley será efectiva y todo esto en deducimiento será. Si se mantiene o sube, pues habrá que pensar en otro tipo de legislación porque esta no vale. ¿Vale? Hasta ahora la legislación era muy laxa, ahora se está poniendo más dura, pues vamos a ver si con la dureza se acaba con la violencia de género o se disminuye los números de víctimas en este país. La ley de violencia de género creo que es la ley orgánica 1/2005, desde que se aprobó la ley de violencia de género, que pasó por el Tribunal Constitucional. A la sazón era presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, a la que también hemos tenido la oportunidad de entrevistar en esta casa, en Economies and Juris. El número de víctimas de violencia de género se mantiene estable, nunca ha descendido. La utilidad fáctica o real de la ley parece que no se evidencia, en cambio sí se ha creado quizá un lobby alrededor de esta ley que no sabemos valorar si ha creado cierto perjuicio en la convivencia de la ciudadanía o todo lo contrario. Ahora tesis como personas existan, ¿no? Yo creo que hay que dar más tiempo porque no solo con una ley se va a reducir los casos de violencia de género.
hay que hacer una educación en casa, una educación en las escuelas, y entonces ahí es donde fallamos, ¿no? Porque solo hay que ver las letras de las canciones de reggaetón, ¿no? Es decir, que se está todo el rato propiciando y fomentando la violencia sexual contra las mujeres, no contra los hombres. Entonces, también es verdad que muchas mujeres han aprovechado esto para hacer denuncias falsas contra hombres inocentes. Y hombres inocentes que han tenido que pasar por ese trance de tener que estar en un calabozo con denuncias falsas. Sí, es verdad, también ha pasado eso. Usted, como jurista, Sí. imagino que parte de una concepción utilitaria del derecho, en el sentido de que las normas se habilitan, y más las normas penales, para proteger un bien jurídico, Eso. independientemente de quién produzca la lesión del bien jurídico o quién sea la víctima. Hablábamos del derecho penal de autor, de Jacobs. ¿Cree que, por ejemplo, cuando la sociedad también ve en el telediario un tocamiento que usted determina que no se produjo en los genitales, bueno, cada uno tenga su versión, al igual que la tiene sobre el beso a Jenny Hermoso de Mapi León, a Daniela Caracas, y no sucede absolutamente nada, el bien jurídico a proteger es el mismo? Sí. Es una agresión sexual y se pretende proteger la intimidad de la persona. Sí. Y en cambio ve que se le condena a un hombre, ¿no cree que la sociedad incurre, no sé si inconscientemente o conscientemente, o al menos los tribunales sí lo están haciendo, al menos el legislador deliberadamente sí, en ese derecho penal de autor, que atendiendo a quién produce la lesión del bien jurídico, se le condena o no se le condena? Venga, hablando en claro, lo que me quiere decir es que como Mapi León es una mujer y los de Podemos son mujeres y la que produce la agresión sexual es una mujer, no se denuncia ni se pone tanta atención médica de los políticos, ¿no? Es lo que me quiere decir. Más bien al contrario, el por qué cuando lo comete un hombre, por eso le hablaba del derecho penal de autor, ¿no? Atendiendo a quién comete la lesión del bien jurídico, acaba siendo condenado o no. Bueno, en mi caso, te tengo que decir, no puedo hablar por lo demás, evidentemente que puedo estar de acuerdo, ¿no? Que en esa apreciación tuya, sobre todo el punto del... Yo le he hecho una pregunta, ¿no? Sí, pues, bueno, pues la Lo pregunta... digo porque también hay juristas que entreven o coligen que estamos llegando a el sistema teórico del régimen nazi, Sí. nacionalsocialista, Sí. que era el derecho penal de autor, que no Sí. se centraba en la protección del bien jurídico, sino en quién cometía la infracción. Dependiendo de quién cometa la infracción, eso se puede generar una asimetría por razón de género, de procedencia étnica. En el caso del régimen nazi, pues obviamente, si un judío producía un delito, iba a tener un peso mayor, una lesión mayor, un reproche penal mayor que si lo hacía un ciudadano alemán que no fuera judío. Yo creo que en este caso, respetando la opinión de esa gente que tú me dices, yo pienso que en este caso concreto están equivocados, ¿no? Porque yo lo que creo que más allá del derecho, el delito de derecho de autor, hay que ver si un delito cumple con los tipos del delito, ¿no? Y es que en el caso, lo vuelvo a incidir, en el caso de Mapi León, no se puede demostrar que se haya tocado los genitales. Por tanto, si la presunta agresora está diciendo que ha tocado el muslo y la víctima no se pronuncia, su club, que es el mayor perjudicado, no se pronuncia, tenemos que respetar el derecho a la presunción de inocencia de Mapi León como la de Rubiales. Sí, pero... Lo que pasa es que la de Rubiales quedó muy destruida desde el inicio porque se vio claramente que había un beso en la boca. En el caso de Mapi León, su presunción de inocencia de momento no puede ser destruida porque las imágenes con certeza no dejan ver que sea un tocamiento de los genitales. Por tanto, no creo que en ese aspecto sea porque Mapi León, esa mujer, le hacía no se hace la le denuncia. hacía la pregunta sobre el derecho penal de autor. Sí. No porque la ley esté o no escrita, no Sí. porque esté positivizada. Sí. Obviamente la ley es operativa Sí. y forma parte del derecho positivo. Sí. Eso está claro. Sí. Sino porque el ánimo del legislador, de Ujú. quien crea la ley, lleva implícito, no sabemos si consciente o inconscientemente, ese derecho penal de autor, donde, atendiendo en este caso al género de quien comete la infracción, acaba teniendo una repercusión, un reproche penal u otro. Hombre, lo que está claro es que esa ley se fomenta y se saca por el tema de que hay violencia de género del hombre a la mujer. Y por tanto es una ley que sí puede conllevar, que es una ley para aplicar más al hombre que a la mujer. Por lo tanto, se aplica el derecho penal de autor. Sí, evidentemente, porque en la sociedad quien comete más agresiones sexuales y violaciones
es de los hombres a la mujer, no de las mujeres a los hombres. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero es la realidad lo que tenemos. Pero claro, extrapolar eso, que puedo estar de acuerdo en algunos aspectos, no en todo, con el caso Mapileón no coincide, ¿vale? Pero sí es verdad que esa ley se ha podido hacer desde el punto de vista político para ir contra el género masculino, porque los números dicen que al año hay más agresiones sexuales de hombres a mujeres que de mujeres a hombres. Usted, como jurista, ¿se imagina al legislador midiendo estadísticamente todas las variables acerca de homicidios, muertes, accidentes laborales, en base al patrón género o en base al patrón étnico o cualquier otro tipo de patrón sociocultural para poder estandarizar una ley y generar discriminaciones positivas atendiendo a esa variable? Quiero decir, pongamos por caso, supongamos, cosa que obviamente no es cierta, que hay una mayor influencia delictiva del entorno étnico marroquí que de otra cualquier nacionalidad, ¿no? ¿Usted se imagina que sería positivo para la sociedad que hubiera una discriminación positiva donde si un marroquí genera un delito tuviera un reproche penal mayor que si lo hace? Esto no es cierto, todos sabemos Sí. que no hay ningún tipo de problema con la inmigración, ¿no? Sí. Pero pongamos que sí. ¿Le parecía también adecuado que existiera una discriminación positiva? Hombre, es un debate jurídico muy interesante. No porque sean los marroquíes, no, pero en inmigración en total, en general, pues hay un problema de eso, pues habría que hacer políticas y leyes, como lo está haciendo Estados Unidos, para eso, ¿no? Lo que pasa es que yo tampoco relaciono que los inmigrantes en ese aspecto, pero sí en determinados aspectos, en determinados delitos. Yo, si me piden mi opinión, sí. ¿Usted cree que, Sí, habría que hacer, que el habría conocimiento... que limitar y ponerse en todas las casuísticas. ¿Usted cree que el conocimiento humano, por tanto, ¿no? El conocimiento del legislador es ilimitado y, por lo tanto, es capaz de orientar su forma de legislar acerca de cualquier asimetría sociocultural, ya sea la de género o cualquier otra, y que, por lo tanto, es deseable que se apliquen no solamente a la cuestión de género, sino en cualquier otra cuestión una discriminación positiva? En algunos aspectos, no muchos, es que tampoco hay muchos por ahí. No, es verdad que si se abre el melón, pues se puede hacer para todo, ¿no? Pero en todo caso, yo creo en una justicia universal en el que todos seamos iguales ante la ley, hombres, mujeres, políticos, empresarios, porque luego la práctica no es así. No todos somos iguales ante la ley. No solo porque seas hombre o mujer, también habría que discriminar si eres rey de España o si eres presidente de Iberdrola o si eres presidente del gobierno o si eres hermano o mujer del presidente del gobierno. También habría que hacer ahí una discriminación positiva. Entonces, por tanto, la justicia en la práctica no es igual para todos. Por tanto, es lo que tenemos, ¿me entiendes? En este caso, yo en determinadas cosas, si es positivo para la sociedad, esa discriminación positiva y no atenta contra los derechos universales de esa persona que se le va a aplicar ese derecho penal de manera discriminatoria positiva, pues no estoy en contra, ¿no? Ahora, si tú me dices, oye, como el ejemplo que me has puesto, pues que vamos a condenar a los marroquíes, pues no estoy de acuerdo. Porque no creo que por razón de etnia o de raza se tenga que hacer una discriminación positiva. En este caso concreto de que tenemos datos objetivos de que se producen más violaciones y agresiones sexuales de hombres a mujeres que de mujeres a hombres. Pues vamos a sacar una ley para limitar al hombre. Bueno, pues es un debate que te puedo decir ahora sí, luego te puedo decir no, pero lo que está claro es que tenemos que ver si es efectivo esa discriminación positiva. Es decir, si esa ley que han sacado, de momento no la es, porque se ha sacado a violadores de la cárcel. Por tanto, no solo es legislar con leyes y no todo es penal. Es decir, además, solo utilizar el derecho penal para corregir actitudes de hombres y mujeres en la sociedad no vale. Hace falta educación en las escuelas, educación en casa, y es lo que nos está fallando ahora, que hay menos educación que antes. Ya te he puesto el claro ejemplo de las letras de las canciones de reggaetón o sin demonizar al reggaetón, que a mí me gustan mucho algunas canciones, sobre todo Bad Bunny. Pero en ese aspecto son debates muy interesantes. También tengo una cosa, yo soy ingeniero eléctrico, acabo la carrera de Derecho ahora en la Luisa. Tampoco creo tener la formación jurídica suficiente desde mi punto de vista para poder meterme en estos temas jurídicos. Necesito más formación jurídica para poder entrar en estos temas jurídicos más filosóficos, aunque tenga experiencia en los juzgados y me haya sacado una carrera de Derecho en menos de 4 años, ¿no? Con matrícula de honor, por otra parte. Pero
más adelante, cuando tengas más formación jurídica y puedas expresar, pues a lo mejor te digo no. ¿Me entiendes? Pero ahora te digo que sí, en estos casos sí. Pero ya te digo que también quiero dejar claro, porque me encanta Marruecos, voy todos los veranos, que ese ejemplo de, pues no, tampoco me parecería bien, ¿no? Bueno, pues le llamaremos cuando usted considere necesario para hablar sobre este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias, Miguel Nada, Ángel, a por haber vosotros. estado con Economy A Señores. vosotros.